Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, la Fundación Amaya en Campus, en la provincia del Cartama, territorio Abya-Yala, Laudato Si. Hoy 30 de noviembre del año 2022, nuestra Santa Iglesia Católica nos invita a conmemorar de nuestro hermano Andrés, discípulo amado de Jesús, como todos sus otros discípulos y como todos nosotros a quienes nos invita día a día a ser mensajeros de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos enamorarnos cada vez más de Dios y estar convencidos de esa misión que Dios nos tiene como almas suyas encargadas con Jesús, nuestro Maestro, y en proceso de santificación con el Espíritu Santo, para dar gloria a Dios en la creación, en el ámbito en que nos estemos moviendo hoy día. El Evangelio de San Mateo habla sobre el llamado a esta pareja de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, apóstoles, destacando Andrés, que fue discípulo de Juan el Bautista, primero, y quien llevó a su hermano Pedro, hablándole, hemos hallado al Mesías, y dejando sus barcas, lo siguieron. En la carta a los Romanos, la exaltación que hace al pueblo nuestro hermano Pablo al seguimiento también de Cristo, comprometido con conciencia, con plena coherencia en el sentir, en el pensar y en el actuar, como testimonio vivo de la palabra de Dios puesta por obra y como un instrumento de salvación. En el Salmo 19, en alabanza a toda la tierra, alcanza su pregón. Sea entonces la palabra de Dios que nos permita hacer la meditación el día de hoy, en que cerrando mes de noviembre, iniciando diciembre, Dios mediante mañana, estamos dando continuidad al proceso de evangelización que ayer en Jesús, que elevaba con gozo una plegaria de agradecimiento al Padre por la obra que habían hecho los 72 apóstoles en su extensión del discipulado ante los 12 primeros, y que luego de haber llegado a cumplir su misión, ellos también exaltaban de gozo y alegría y de complacencia por haber llegado a otras almas y poderlas allegar a Jesús para la sanación, y por tanto en la gloria de Dios a través del Espíritu Santo entrar en un proceso de santificación. Entonces para hoy ya la lectura sí nos habla de específicamente los 4 apóstoles antes mencionados. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 10, acerca de Israel y el Evangelio. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento.
pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer que Cristo baje, o ¿quién bajará al abismo? Esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura: qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestros mensajes? Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice: la voz de ellos salió por toda la tierra, y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice: yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo. Los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir: los que no me buscaban me encontraron, y me mostré a los que no preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 19, a toda la tierra alcanza su pregón. En la gloria de Dios en la creación, del maestro del coro en el Salmo de David. El celo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. A toda la tierra alcanza su pregón. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo.
Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. A toda la tierra alcanza su pregón. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso observarlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. A toda la tierra alcanza su pregón. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, entre los versículos 18 y 22, Jesús llama a 4 pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nuestro Maestro siempre dejando su cátedra mística en nuestros corazones para llevarnos a dar la prioridad a una vida espiritual, antes que a una vida mental y sobre todo que una vida material. En esta hermosa llamamiento que hace, Jesús siempre ha estado. Desde la misma creación, cuando hemos sido creadas como almas de Dios, amén, bendito sea nuestro Padre Celestial, y en el encargo, en la misión de Jesús, ir por todas estas almas de pecadores. Y ahora llega por almas de pescadores. O sea que Jesús empieza a ser pescador de pescadores para pescar almas de pecadores. Y ahí está todo el proceso pedagógico. Llamamiento, el acompañamiento en la palabra, y ahora sí, el diligenciamiento con que cada uno deja lo que está haciendo para seguir a Jesús, caminar con Él en el proceso de santificación. Ahí está con el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad obrando a través de la palabra en el Verbo, acción creadora en Jesús, y por tanto esa fuerza transformadora en cada ser. Es maravilloso cómo Andrés, nuestro hermano, también fue martirizado, como lo fue Pedro, por seguir a Cristo, por caminar con Cristo y por defender a Cristo hasta la muerte. En cruz. Pedrito, nuestro hermano, fue crucificado boca abajo, y Andresito, nuestro hermano, fue crucificado en X.
es lo que se cuenta. Y como la Iglesia conmemora en los mártires, así se sobrepone a todas esas adversidades, a esas dificultades, a esas tramposidades que pone el enemigo, el adversario, el patán, con quien hemos de tener que convivir toda la vida en esta tierra terrenal, pero que algún día le diremos adiós, ya no te veremos más, te vas a tragar azufre porque nosotros vamos a ser acrisolados como el oro fino en el reino de los cielos, cantándole al Cordero, santo, 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 ese es el Señor, Dios del universo. Amén. Pero bueno, vamos entonces con Andrés. Fue discípulo de Juan Bautista, ya conocía del Mesías, ya había hecho escuela. Y en una escuela pues se necesita el maestro y los alumnos, y se necesita una propuesta evangelizadora, en este caso, anunciar el reino de los cielos, dar cumplimiento a la promesa de salvación en Jesús, con la pasión, muerte y resurrección, así como le decía Pablo a los romanos. Por el bautismo entramos en la fe. Por la resurrección de Cristo tenemos la gracia divina de poder acceder a la iglesia en Cristo, piedra angular, el esposo de la iglesia que es la esposa. Ahí la preparación que se hablaba en la carta a los romanos. Y para que ese proceso llegue a su culmen, de poder llevar esa cristianización o la evangelización, dejar que Cristo habite en nuestros corazones, irradie en nuestras mentes y por tanto las razones que derivan de allí, que es lo que le da virtud a las acciones humanas. Entonces en este llamamiento hay redes de confianza. Hay dos hermanos y este Andrés es puente entre la escuela de Juan Bautista y la escuela de Jesús, que ya inicia. Nuestro hermano Juan lo sabía muy bien antes de su martirio también, que su camino era preparatorio porque vendría uno mayor que él, a quien no era digno siquiera desatar sus sandalias, como él decía, siendo primos, siendo familia, pero el hijo de Isabelita y de Zacarías. Pero Jesús, hijo de María y José, amén, qué belleza. Esas familias también unían espiritualmente, además que parentalmente y mentalmente, porque están conectados a través de sus oficios, de su saber hacer, de su hacer diario, cotidiano. Entonces no renuncia a lo que sabe hacer, a lo que hace, ni a lo que sabe. Y a ese tomado para nosotros hoy día, el llamado de Jesús, pues la vocación, el vocare es ese llamamiento que se lee en el alma. Y la prioridad es Dios, por eso espiritual antes que cualquier cosa, porque ese es para toda la vida eterna. La vida intelectual muere, bendito Dios, hasta que uno pierda la memoria, hasta que llega a cierta edad y ya no tenga la capacidad de controlar su cuerpo, sus pensamientos ni sus creencias, donde ya es maleable a lo que otros quieran hacer o puedan hacer o les permita Dios hacer también. Y en ese proceso de dejar las redes es dejar los apegos o dejar de idolatrar aquello que representa esa red, dejar de servir a quien no es Dios allí. Si es una vocación profesional, una vocación laboral, una vocación matrimonial, la prioridad es Dios y en ese ser en su orden, si es su compañera, su compañero de vida marital, si es su compañero o compañera de vida laboral, si es su compañero o compañera de vida social, ante lo humano la prioridad es Dios, la divinidad, después la humanidad.
Y en ese orden va lo que en función de esa red, porque somos sociales por naturaleza, no hemos nacido para ser solos. El que es solitario, es aislado, bueno, dedica su vida a la contemplación, a la vida mística, pero siempre está acompañado de la iglesia, de la comunidad, y en su alma siempre habita Dios y mantiene una relación de enamoramiento pleno con Dios. Entonces solo Dios basta, como decía Teresa de Jesús, Santa Teresa. Entonces está pleno, feliz, libre y en paz. Ese es un primer llamado a la vida religiosa, espiritual. El segundo llamado a la vida social y marital, porque en todo hay esposo y esposa. Siempre estamos casados con Dios, con Jesús, porque es que somos iglesia. O sea que ya siempre va a haber con quien ser tercerizador allí en la relación que se emprenda. En familia, en empleo, en estudios, siempre está Dios allí. Ese es testigo fiel en todos los procesos. Cuando uno hace una alianza laboral, tiene un socio invisible que es la DIAN, o la agencia que le cobra los impuestos, el Estado. Aquí tienes un socio invisible, pero que es sensible. Jesús mismo, habitando tu corazón. Amén. Y entonces sigues en lo que estás. Jesús no lo saca de su oficio, de su saber hacer. Lo que lo hace es sacudirnos. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos, seres amados. Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Lo que nos quiere es sacar de la zona de confort y sacudirnos. La palabra de Dios siempre tiene ese doble sentido. Es dulce, pero a la vez amarga porque puya. Bueno, te sientes muy cómodo ahí un momentico. Ahí hay pasiones desordenadas en esa relación de pareja. ¿Cuándo van a legalizar el concubinato, pues? ¿Cuándo lo van a poner en serio? Ah, que estás muy dudoso de lo que estás estudiando, ¿y para qué estás ahí perdiendo el tiempo estudiando lo que no te gusta? Ah, que le estás trabajando a otro en cosas inútiles, y que estás haciendo ahí para hacer lo que realmente en gracia del Espíritu Santo se te concedió, los talentos. Pedir al Espíritu Santo discernimiento, porque el Dios Padre sabe qué es lo que necesitamos. Y el Espíritu Santo nos va dando la gracia, pero hay que pedirla. Y Jesús nos va acompañando, porque es simplemente darle el timón. Vea, maestro, toma mi alma, toma mi mente, toma mi cuerpo, toma mi barca y vamos a navegar. Siempre buscaba las orillas, a la orilla de Galilea, a la orilla del camino, el ciego Bartimeo, todo eso así, ahí en Jericó. Saqueo, bajado del árbol a las orillas, ir a la periferia, lo dice el Papa Francisco, por las orillas donde están los marginados, los desplazados, los desfavorecidos de las comunidades, de las sociedades en nuestras culturas. Los pobres, los humildes, los vulnerables, ahí es donde están. Entonces primero nos fortalece en el corazón. Él no espera que estemos formados para Él formarnos, va haciendo la escuela, mire qué maravilloso. Y el que ya está formado también ha llamado a la iglesia a gente que ha tenido mucha instrucción, mucho conocimiento, muchos otros saberes, pero esos conocimientos académicos, científicos, técnicos pueden ser un estorbo si no se saben poner la prioridad en Dios, porque ya le sirven es a la ciencia, idolatrar la ciencia, y ese es el cientificismo, poner la ciencia por delante de Dios, y no es así, mis amores. Y lo mismo el día a día, que primero mi trabajo, que primero el afuera, que primero mis cosas. Estás idolatrando el mundo y el consumismo, el esnovismo, o sea, todo es moda. Snob viene de ahí. Y ese narcisismo de uno quererse a sí mismo, mal. Por eso, de último, el cuerpo. Porque ahí es donde están las pasiones desordenadas, desenfrenadas, desencadenadas. Y ahí es donde nos llama nuestro Señor Jesús a hacer un nuevo tejido. Soportaba a Pablo allí, ahí está la secuencia perfecta. Sentir el llamado, meditar en la palabra, ponerla por obra.
todo es un debido proceso, pero estamos llamados nosotros a acercar esas redes a otros que no tienen conocimiento de la palabra, que no tienen conocimiento de Dios, que no tienen la gracia despierta, no la han descubierto, porque andan distraídos en el mundo, porque andan luchando y en ese juego de poderes, es que yo no soy de Israel, es que a mí no me llamaron, no, a todos. Resultan ser más creyentes quienes supuestamente no han sido llamados. También se ve eso en la iglesia. En el laicado a encontrar más gente comprometida que muchos que se han consagrado. Hay de todo. Mis seres amados, maravillosa palabra que nos trae nuestro Señor hoy y un mensaje maravilloso para que sigamos tejiendo vida en gracia de Dios para la salvación de todos. Amén. Sigan siendo bendecidos. Él les ama fraternalmente.